Teníamos pendiente la segunda entrega del programa de Ramón Bernardo, que nos habla de la tiroides. Ya el otro día nos describió qué es la tiroides, toda la importancia, todas las conexiones que tiene, cómo regula determinadas funciones. Y hoy decíamos que vamos a hablar de una patología muy importante que también viene derivada de la tiroides, el hipertiroidismo, ¿no? Ramón Bernardo, buenos días. Sí, efectivamente, hace 2 semanas tomamos el tema de la glándula tiroides, que ya sabíamos que era una glándula que regulaba el metabolismo, que era una glándula muy importante para el buen funcionamiento general del organismo, y hablábamos del bocio. ¿Te acuerdas ese aumento del Eso es. tamaño de la glándula por el estímulo que producía la hormona que se producía en la hipófisis? Y al no producirse suficiente hormona, la glándula intentaba compensar la situación aumentando de tamaño, que eso era muy propio de zonas de la meseta española, donde no se consumía pescado, donde el yodo no llegaba. Y hablábamos también del hipotiroidismo, en el que el estado de ánimo bajaba, uno engordaba, estaba somnoliento, decaído, triste, ¿no? Y que se solucionaba sustituyendo lo que faltaba, la hormona tiroidea, ¿no? Y Ujú. hablamos de todo eso, hablamos del hipotiroidismo y del tratamiento, que no, el otro día no me explayé mucho, pero decir que el tratamiento del hipotiroidismo es muy sencillo. Consiste en dar la hormona que falta, ¿vale? Ujú. Hay un medicamento que todo el mundo conoce, que es el Eutirox, y entonces, si alguien tiene déficit de hormona tiroidea, se le da este medicamento, que es tomar una pastillita que es de un tamaño pequeñísimo, se toma a primera hora de la mañana, cuando uno se levanta, y sustituir la hormona que falta, ¿no? Para esto hay que ir probando dosis de fármaco hasta encontrar la dosis en la que el paciente esté perfecto, ¿no? Y así, y así se trata de una manera muy sencilla el hipotiroidismo, y muy importante tratarla porque evitas graves trastornos, ¿no? Y el hipertiroidismo, nos vamos a la patología contraria, ¿no? Cuando esa glándula tiroides que tenemos aquí en el cuello, debajo del cartílago tiroides, ¿te acuerdas que hablábamos del cartílago tiroides que formaba parte de la tráquea y de la glándula tiroides que está aquí abajo, ¿no? Y cuando esa glándula produce más hormona de la cuenta, se produce el hipertiroidismo, ¿vale? Ujú. El hipertiroidismo. ¿Y cómo está un paciente con hipertiroidismo? Pues está nervioso, y duerme poco, está agitado incluso, está intranquilo, puede estar que esté sudoroso, ¿vale? Que pierda peso, come mucho, tiene apetito, pero pierde peso. Y se nota taquicardia, ¿vale? Se puede notar que el latido del corazón va muy rápido. Muchas veces el paciente con hipertiroidismo termina en el cardiólogo. Alguien le ve, le nota que tiene una taquicardia, le manda al cardiólogo, y en ese proceso a veces se olvida, en el camino se olvida de pedir analítica y de pedir la función tiroidea en la analítica, y posiblemente el diagnóstico esté hecho, ¿no? Muchos episodios de taquicardia se desencadenan por hipertiroidismo. Siempre estar atento a eso, ¿no? ¿Y por qué se produce este aumento de la producción de hormona tiroidea por parte del tiroides? ¿Por qué? Porque dices, ¿no? ¿Y por qué de pronto el tiroides empieza? Pues a veces es porque hay uno o muchos nódulos que actúan de manera incontrolada, ¿no? Que de pronto actúan de manera descontrolada sin el control de la hipófisis, porque no olvidemos que la hipófisis, esa pequeña glandulita que tenemos en medio del encéfalo, muy pequeña pero muy importante, produce una hormona que es la que estimula el tiroides. Si se detecta mucha hormona tiroidea, esta TSH se pone en cero, deja de producirse porque no hace falta, ya está produciéndose. La manera de diagnosticar un hipertiroidismo es pidiendo unos análisis, los análisis que importantes que son en esto del tiroides, y ver que la TSH está en cero. Si tú tienes una analítica, José Luis, en que la TSH, Ujú. la hormona estimulante del tiroides, está en cero, ahí estamos ante un hipertiroidismo, Ujú. ¿vale? Fíjate qué fácil de diagnosticar, un hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque hay nódulos que funcionan de manera incontrolada, sin el control de la hormona estimulante del tiroides, sin el control de la hipófisis. Muchas veces estos nódulos, o este aumento de la producción de la glándula tiroides, puede ser debida a la
producción de anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos antitiroideos son una de estas cosas que no tienen explicación, porque ¿por qué el organismo empieza a producir anticuerpos contra una estructura del propio organismo, ¿no? Que esto es lo que llamamos dentro del ámbito de las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Entonces, de pronto el organismo fabrica anticuerpos y estos anticuerpos que teóricamente atacan la glándula, a veces lo que hacen es estimular la producción de hormona tiroidea y estamos ante una producción excesiva de hormona tiroidea y tenemos un hipertiroidismo que volvemos a diagnosticar de la misma manera. Por eso pedir los anticuerpos antitiroideos siempre es importante, ¿vale? Siempre es importante. Muy Oye, bien. ¿y qué más manifestaciones tiene esto del hipertiroidismo? Hay una enfermedad en concreto, que es la enfermedad de Graves-Basedow, que es una causa frecuente de hipertiroidismo, que además de tener al paciente nervioso, excitado, intranquilo, insomnoliento y con taquicardia, además de eso, a veces le produce unos ojos saltones, lo que llamamos los médicos esoftalmos, ¿vale? Y a veces produce edema, o sea, un acúmulo de líquido en la piel que llamamos mixedema en las extremidades inferiores. El mixedema, el exoftalmos son muy propios de esta enfermedad que hablamos, de la enfermedad de Graves, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en cualquier caso, ¿qué hay que hacer siempre ante un hipotiroidismo? Pues primero, intentar controlar ese exceso de producción de hormona tiroidea, ¿vale? Hay unos fármacos que se llaman antihormonas tiroideas, antitiroideos de síntesis, que se dan al paciente para intentar controlar ese exceso de hormona tiroidea. Y luego, mientras tanto, hay que controlar ese problema que puede producir en el corazón de taquicardia y por eso se utilizan unos fármacos que se llaman beta bloqueantes que lo que hacen es bajar la frecuencia cardíaca. Si el paciente no se controla bien con los antitiroideos, pues hay que, a veces se recurre a la cirugía, a quitar la glándula, ¿verdad? O parte de la glándula, y a veces se recurre al yodo radiactivo, al yodo 131. ¿Y por qué me dirás tú lo del yodo Sí, 131? suena muy fuerte eso, ¿no? Lo de yodo radioactivo. Suena terrible, ¿verdad? Sí. Si tú le das a una paciente, porque esto es más frecuente en mujeres, a una paciente yodo 131 en la dosis adecuada, va a acumularse directamente en la glándula tiroides, porque el yodo va solo a la glándula tiroides, se acumula en la glándula tiroides y la destruye, la deja sin función y evitas la cirugía, ¿vale? A veces te puedes pasar y el paciente queda hipotiroideo o puedes no llegar y necesitar una segunda dosis de yodo 131. Ya, pero Esos días. Ramón, perdona, pero termina, pero es que tengo una pregunta que creo que es importante. Sí, Sí, pero sí. termina. Mira, esos días que el paciente toma el yodo 131 como tratamiento del hipertiroidismo, esos días pues tiene que dormir solo, estar un poquito aislado para no contaminar de radiación a sus convivientes, utilizar el baño únicamente él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos días, por supuesto, no se puede dar en embarazadas y siempre intentar darlo en personas que ya no pretendan tener más hijos, en mujeres que pretendan no tener más hijos, ¿no? Entonces, tratamiento del hipertiroidismo, los antitiroideos, la yodo 131 o la cirugía. Tu pregunta, José Luis, por favor. Claro, es que estamos llegando, digamos, al momento más radical en el cual hay que extirpar la glándula o parte de la misma, o bien hay que, digamos, inhabilitarla a base de yodo radioactivo. ¿Qué pasa cuando quitamos la tiroides? Dado que es tan importante para tantísimas regulaciones en el organismo. Bueno, pues no pasa gran cosa porque le damos hormona tiroidea y arreglado. Como tenemos la hormona tiroidea que se puede tomar por boca, si a vale. uno lo dejamos sin nada de glándula, imagínate que le tenemos que quitar el tiroides entero. Pues no pasa nada, le damos la dosis que haga falta de hormona tiroidea que vamos regulando con los analíticas y arreglado. Eso es relativamente poco problema, ¿vale? O sea, no es mucho problema. El problema es que dentro de la glándula tiroides, hay cuatro glandulitas, cuatro más o menos, cuatro glandulitas pequeñitas como granitos de arroz que están metidos dentro de la glándula, que son las paratiroides. Fíjate cómo nos complicamos la vida de pronto, José Ya Luis. veo, ya. Las paratiroides. Y las paratiroides producen una hormona que es la paratormona, ¿vale?
y la paratormona. Y el tiroides produce también otra hormona que no te la he contado, Mm. que es la calcitonina. Y la calcitonina y la paratormona regulan el metabolismo del calcio. Y el problema es Amigo. que si nos llevamos la glándula tiroides entera sin dejar ninguna paratiroides, porque a veces están metidas dentro y no hay manera de diferenciarlas, Mm. nos estamos cargando, estamos creando un hipotiroidismo que trataremos, que no va a ser mucho problema, pero estamos cargándonos la regulación del metabolismo del calcio. Y eso sí que es un problema, Eso, ¿sabes? Entonces ya ves que las eso cosas se llegan intuyo a complicar que con bastante. suplementación de calcio eso no se arregla, ¿no? No, no, porque la calcitonina, la paratormona actúan sobre... Un día nos dedicaremos, si quieres, Mm. a hablar de eso. Es un tema muy bonito, muy complicado, pero bonito. Y la vitamina D, esas son las tres grandes sustancias, la paratormona, la calcitonina y la vitamina D, que regulan el metabolismo del calcio y que es complejo. Mm. Entonces, metabolismo del calcio, por eso llevarse la glándula tiroides solo hay que llevársela cuando haga falta, ¿vale? Mm. ¿Qué ventaja tiene el yodo 131? Que te cargas el tiroides por la acción de una sustancia radiactiva, pero no las paratiroides, porque las paratiroides no Ah, tienen yodo. claro. Entonces, fíjate tú la ventaja del yodo 131. Qué maravilla de medicamento que consigues lo mismo que la cirugía, pero sin cargarte las paratiroides, porque las paratiroides son unas glandulitas del tamaño de granitos de arroz, son 4 y están metidas dentro del tiroides. Y cuando el cirujano lo opera, la Mm. cirugía de tiroides es una cirugía complejísima, cuando el cirujano lo opera, no es capaz de diferenciarlas, no se ven, no están pintadas como en los Ya. dibujos que ponemos aquí de fondo de nuestra pantalla, no están Mm. pintadas, me explico. Mm. Entonces, es complicado. Por supuesto, otras patologías del tiroides, pues el cáncer de tiroides, que a veces se puede manifestar porque el paciente se nota un nodulito, o a veces tenemos a un paciente que le hacemos una ecografía de control. Está bien hacer ecografías de control en pacientes con trastornos de tiroides, y una ecografía es una prueba muy sencilla, muy barata, que se puede repetir las veces que quieras y que no tiene ningún riesgo, porque a veces uno de esos nodulitos se puede convertir en un cáncer, y en ese caso pues conviene utilizar el tratamiento que haga Mm. falta para curarlo, por supuesto, porque ahí nos estamos jugando la vida del Mm. paciente, ¿no? Y el hipertiroidismo, igual que el hipotiroidismo, es una patología que hay que tratar, pero que no es una patología urgente. El hipertiroidismo sí es una patología urgente que hay que tratar rápidamente, ¿vale? O sea que es una patología que debe de ir a urgencias. ¿Por qué? Porque ese aumento de hormona tiroidea puede ser muy tóxico para el corazón, como hablábamos, y puede a veces producir trastornos más graves, no solo una taquicardia, sino incluso una fibrilación ventricular. Entonces, la patología del hipertiroidismo es una patología que hay que tratar de manera urgente, ¿vale? Mm. Y que hay que controlar de manera urgente. O Mm. sea, no es una patología de lista de espera, es una patología de urgencia. Mm. Ya para ir finalizando, Ramón, tengo dos preguntas. La primera, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las alarmas que nos pueden hacer mirar hacia la tiroides? Soy el médico para que mire hacia la tiroides. Y en segundo lugar, ¿esto se puede prevenir, todo lo de las patologías de la tiroides? Bueno, la prevención, la prevención en esto yo creo que radica fundamentalmente en el diagnóstico precoz. Me explico. Yo creo que toda analítica a todo paciente, es mi opinión, habrá quien discrepe, seguramente las compañías o la seguridad social, de acompañar de aseguradoras las discrepe, pero yo en mi modesta opinión, yo creo que a todo paciente en una analítica hay que pedirle la TSH, al menos la TSH y la T4, ¿vale? Que son muy sencillas de hacer, que no son pruebas caras, y en cualquier control analítico hay que pedirlo, porque de la manera más sorpresiva posible nos puede saltar un hipertiroidismo o un hipotiroidismo que ha pasado desapercibido hasta ese momento. Y luego cualquier trastorno que el paciente note en el que de pronto adelgaza o engorda sin mucha razón, en el que pronto o está muy cansado, o está muy excitado, o tiene taquicardia, siempre hacer analítica, siempre pedir hormonas tiroideas, siempre, ¿vale? Aquí la analítica es fundamental, y la analítica de hormonas tiroideas debe de estar incluida en cualquier screening que se haga, en cualquier prueba que se haga a cualquier paciente de cualquier edad. Hay que pedir hormonas tiroideas, ¿vale? Ujú. Siempre, siempre, siempre hacerlo, y es la manera de diagnosticar, de llegar al diagnóstico antes de que el paciente presente más patología o esté importantemente deteriorado.
Yo te puedo citar ejemplos clarísimos en mi vida profesional, pacientes que han tenido un hipotiroidismo largos meses, larguísimos meses, que han sido tratados de depresión, de ansiedad, de obesidad incluso, y lo que tenían era un hipotiroidismo, y en los análisis que le han hecho nadie le pidió las hormonas Ya. tiroideas, pues de método pedirla, y al contrario, pacientes que han acudido peregrinado por especialistas, llegando al cardiólogo porque tienen taquicardia y tal, y lo que en realidad tenían es un hipertiroidismo, ¿no? O sea que siempre ante cualquier paciente que hagamos analítica, pedir hormonas tiroideas, yo creo que es lo adecuado, es lo que se debe de hacer y es lo que yo recomiendo. Y desde luego, aunque no tengas nada, pedir unas hormonas tiroideas no te supone, al paciente no le supone nada, le van a sacar la misma sangre al laboratorio. Es un poquito más de trabajo, pero la información que nos puede aportar es grandísima, ¿vale? Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por todos estos consejos, por toda esta información y ya saben, yo estoy seguro de que nuestros oyentes toman muy buena nota de todo lo que estás comentando y que eso les ayuda bastante. Gracias. Hablamos mañana ya, pero de cine, ¿de acuerdo? Ya hablamos de cine, que hablaremos del Festival de Málaga, que estoy recién llegado, Así es, ¿verdad? y de los Oscars, ¿no? Que estoy recién mal dormido. Pues nada, eso ya para mañana. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Nos vemos, José Luis. Nos vemos, José Luis. Nos vemos.